Bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Soy Aisa García y aquí la salud es lo primero. Hoy hablaremos de un tema que puede sonar lejano, sobre todo para los jóvenes, pero que está más cercano de lo que creemos. Se trata de la angina de pecho, ese dolor o presión en esta parte del cuerpo que muchas veces se confunde con cansancio, dolor muscular, estrés o incluso malestar digestivo, pero bueno, puede ser una señal de alerta del corazón. Para conocer los secretos detrás de este padecimiento, nos acompaña un experto. Es el doctor Juan Francisco García García, cardiólogo y profesor con amplia experiencia en intervenciones coronarias complejas. El doctor también es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General de México, que es uno de los hospitales públicos más importantes del país. Esto es Sanamente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ahora para platicar un poco acerca de este tema, como tú bien lo mencionaste, nada lejano de todas las personas, independientemente de cualquier edad. ¿Qué se siente? ¿Cómo detectamos que estamos ante un caso de angina de pecho? La angina de pecho, finalmente, para no encasillarlo solo como un dolor, yo lo defino como un disconfort en el centro del pecho que tradicionalmente se da sobre todo cuando hay un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo en qué condiciones? ¿Pero qué sientes? ¿Taquicardia? El paciente siente una sensación de opresión, una sensación como algo pesado dentro de su pecho, y generalmente se da o se desencadena cuando se hace un esfuerzo mayor, como caminar sobre escaleras, en pendientes, al acelerar el paso, o en otras situaciones, como por ejemplo puede ser estrés emocional después de comer o cuando se encuentra en una condición de frío. Todo eso será porque se incrementa la frecuencia del corazón y no se alcanza a compensar una buena circulación. De noche, cuando estás durmiendo, ¿no es habitual padecer angina de pecho? Sí, hay básicamente dos tipos de angina de pecho. Una angina de pecho que se llama estable, que es la que acabo de describir, que básicamente se desencadena con los esfuerzos físicos, los esfuerzos o las condiciones emocionales y sobre todo al incrementar la frecuencia cardíaca. Y la otra que se puede presentar en reposo se llama angina inestable. La diferencia es básicamente que incluso en reposo el cuerpo o el corazón no alcanza a tener una buena circulación y ese es un predictor o un paso muy temprano a la posibilidad de que el paciente desarrolle un infarto. Es decir, también existe angina en reposo. ¿Por qué se produce la angina? Porque no hemos controlado bien qué parte del cuerpo, el colesterol, o porque no estamos con buena condición física. ¿Qué la provoca? La angina de pecho se va a producir porque va a haber una disminución de la cantidad de sangre al propio corazón, y esto básicamente está dado porque se van a ir tapando las arterias, se va a tener una obstrucción en el diámetro de la arteria y esto está influenciado por varios factores que lo van a acelerar o lo van a condicionar. Entre ellos, pues existen factores como la diabetes, como el tabaquismo, como la presión elevada, el colesterol, el que no realicemos ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, el estrés. Todos esos son factores que van a acelerar la formación de tapones, que técnicamente se llama aterosclerosis, y eso va a condicionar que en lugar de tener un flujo normal, se produzca esa obstrucción y no haya un flujo de sangre adecuado, una cantidad de sangre adecuada en el corazón y se manifieste con esa sensación de opresión en el pecho. ¿Cuál es la diferencia entre una angina de pecho y un infarto, doctor García García? Bueno, básicamente la angina de pecho tradicionalmente nunca va a tener una duración de más de 30 minutos. Ese es como nuestro primer marcador, la duración de ese disconfort, de esa opresión que está sintiendo el paciente. Y como lo describíamos, la angina de pecho se va a dar sobre todo con el ejercicio. Si yo detengo el ejercicio o reduzco la intensidad, con eso va a ceder y ese es un patrón que me va a decir que es una condición estable. Si se encuentra en reposo,
ese disconfort en el pecho y dura más de 30 minutos, la probabilidad de que se trate de un infarto es mayor. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor García? ¿Solo la opresión en el pecho o suele haber dolor en el brazo? ¿Qué más? Esa es una pregunta muy interesante y voy a tratar de describir por qué. Generalmente, cuando hay ese dolor de pecho, se puede asociar a la posibilidad de que el paciente se le vaya hacia el brazo del lado izquierdo, que el paciente pueda sentir una sensación igual como de algo extraño, opresivo hacia la mandíbula, que el paciente tenga un poco de náusea o que sude ligeramente cuando tiene ese disconfort. Y también es muy importante decir que no solo una opresión puede ser una indicación de la angina de pecho, sino que las personas definan como que les falta el aire, y eso es muy común sobre todo en las mujeres. En las mujeres la manifestación más común de que las arterias se están tapando, es decir, que la angina se manifiesta por falta de aire. Entonces no solo la opresión es una indicación de la angina de pecho, sino que hay otras manifestaciones asociadas, que puede ser esa opresión o esa falta de aire. ¿Y si no manifestamos falta de aire, baja oxigenación es lo mismo? No, generalmente no todos los pacientes que tienen esa sensación es porque tienen una disminución de la concentración de oxígeno, es decir, su saturación puede ser normal, ¿sí? Esto básicamente nos está hablando de que hay una congestión pulmonar. Eso quiere decir que el corazón, por decirlo de alguna manera, no alcanza a bombear correctamente la sangre, se congestiona, como cuando estamos en el tráfico, que no podemos desplazarnos, y de esa manera se manifiesta, y no necesariamente con disminución de la concentración en el oxímetro. Eso se puede observar hasta en casos muy, muy graves. ¿Este padecimiento de la angina de pecho es genético? Bueno, no es propiamente genético, aunque sí influyen ciertas cuestiones que lo voy a mencionar. ¿De qué generaciones para atrás? Ok, por ejemplo, para que se asocie la posibilidad de que sea una condición genética, tiene que demostrarse que un familiar de primer grado, es decir, los papás o los hermanos, un hombre haya tenido un infarto antes de los 40 años o una mujer antes de los 45. Cuando sucede de esa forma, sí se asocia como un factor genético. ¿Por qué? Porque esta condición de que se tapen las arterias básicamente va a depender de mis hábitos, ¿no? Si yo tengo un hábito de fumar, si tengo sobrepeso, si no hago ejercicio, si soy diabético, si soy hipertenso, eso va a influir, pero sí hay un componente genético siempre y cuando se cumpla con esa condición de edad. ¿La angina de pecho es una enfermedad en sí o es, digamos que un síntoma de algo más grave, de un infarto, por ejemplo? Sí, la angina de pecho es un síntoma de una condición grave, ¿sí? Es un síntoma de que tenemos una obstrucción que va a ser muy importante de la circulación del corazón, y ya lo mencionaba, si se trata de una en reposo que es inestable, pues es literalmente, para tratar de darme a entender, es un preinfarto, ¿no? Aunque lo correcto no es decirlo de esa manera, pero literal es un preinfarto lo que puede suceder, y estamos en la obligación de asistir a un diagnóstico temprano, ¿sí? Y a un tratamiento lo antes posible. ¿Se da más en hombres o en mujeres? La cardiopatía isquémica, así se llama, es decir, esto de los tapones en las arterias es más frecuente en los hombres. ¿Por qué, doctor? Las mujeres durante la etapa reproductiva, los estrógenos tienen un factor protector sobre el corazón. Básicamente, el perfil de lípidos, es decir, el colesterol bueno y el colesterol malo, va a estar mejor en la mujer. Entonces, por una condición, la enfermedad cardíaca de aterosclerosis es más común en el hombre, pero recordemos que ahora existe un incremento de el tabaquismo en las mujeres, es decir, también están sometidas a una gran cantidad de estrés, es decir, ya no se excluye, aunque sí es más común en un hombre. Pero en el caso de las mujeres a determinada edad ya desaparecen los estrógenos, entonces están menos protegidas. Así es, generalmente después de que se llevó el climaterio y que se manifiesta con la menopausia, la relación entre un hombre y una mujer en cuanto a la edad, la mujer va a tener ahora más prevalencia. ¿Más prevalencia? Más prevalencia, sí. Comparado con un hombre, vamos a observar que la mujer, una vez que llega a la menopausia, va a tener una probabilidad mayor de tener una angina de pecho y un infarto. De tener factores
factores que van a influir o que pueden desencadenar hacia un infarto, como es la hipertensión, ahora el colesterol alterado, el azúcar. Es decir, sí es importante que una vez que se llega a la menopausia, la mujer va a tener un riesgo incrementado comparado con un hombre de la misma edad. ¿Y cómo disminuye el riesgo? ¿Haciendo ejercicios, practicando deporte, dejando de fumar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, y que son además extremadamente poderosas, yo siempre les transmito a los pacientes el que yo reduzca de peso, el que yo realice ejercicio, el que deje de fumar, el que controle mi azúcar, que tenga una dieta, una dieta sin demasiadas grasas, saludable, tiene el mismo impacto que varias pastillas. Es decir, el cambio en el estilo de vida es muy importante para reducir la probabilidad de progresión de esos tapones que ya están, ¿no? Entonces sí, sin duda, todas estas condiciones serán muy favorables para reducir la probabilidad y la severidad de esta enfermedad. Y cuando no se ha llegado a formar un tapón, que el colesterol solo está en los bordes, digamos, de las arterias, de las venas, ¿hay forma de atenuar esto o una vez que está esa capa de colesterol ya de ahí no sale y no se reduce con ningún medicamento? Sí hay forma, bueno, sobre todo de que no progrese, eso sí está totalmente demostrado. Sí tengo forma de detener la progresión, y ahora hay algunos medicamentos que nos hablan de regresión de esos tapones, ¿no? Es decir, estamos en la posibilidad de que, asociado con todo esto que decía, cambio en el estilo de vida, una serie de medicamentos para disminuir la concentración de colesterol, puedan, lo que sí está demostrado al 100%, detener la progresión del tapón, y se ha visto que sí hay una ligera, al menos una ligera regresión de esos tapones, y además los que quedan, por decirlo de alguna manera, se hacen estables, no tienen riesgo de ruptura y que se infarte. Entonces sí es factible detener la enfermedad. Con esta buena noticia, doctor García, le propongo hacer una breve pausa para seguir hablando de angina de pecho, porque, claro, el tema se vuelve más interesante. Así que, atentos. Estamos de vuelta para continuar hablando de angina de pecho, de cardiopatías isquémicas con el doctor Francisco García García. Les recuerdo, es cardiólogo y profesor con amplia experiencia en intervenciones coronarias complejas y es uno de los líderes de la medicina en el Hospital General de México. Doctor García, nos llegan muchas preguntas ahora a la cuenta de @sanamentetls, que es la cuenta oficial de nuestro programa. Y la primera pregunta es si la angina de pecho puede presentarse en personas jóvenes. Sí, claro. La angina de pecho ya no es un síntoma derivado de una enfermedad asociada a la edad. Como cada vez tenemos más factores de riesgo para que se acelere esos tapones, como son el sobrepeso que ya he mencionado, la obesidad, sobre todo el tabaquismo, la diabetes que aparece cada vez más temprano, ya no hay un patrón para decir que tradicionalmente, como antes, solo se asociaba con la edad. Ahora no, ahora en cualquier circunstancia, sobre todo, bueno, vamos a poner genéricamente después de los 30 años, quien presente este disconfort de pecho, estoy obligado a descartar que sean los tapones de colesterol. Sí, obviamente puede ser también edades más tempranas. Por ejemplo, hay algo que se llama dislipidemias familiares, es decir, que desde niños tienen el colesterol muy elevado, a altas concentraciones, es una condición genética que se transmite. Claro. Y obviamente eso se va a manifestar más temprano. Entonces no hay una exclusión de que los pacientes jóvenes no puedan tener angina de pecho. ¿Es verdadero o falso que el estrés provoca la aparición de la angina de pecho? Así es, el estrés es un factor de riesgo, para que se asocie a este proceso de acelerar los tapones, y también el estrés físico y emocional desencadena este síntoma, ¿ok? Sí se puede dar derivado a que si yo estoy con una condición estresante aumente mi frecuencia del corazón y en ese momento se manifieste. Entonces sí hay relación. Roncar es un síntoma de que debo cuidar mi corazón, de que estoy, digamos que a las puertas de cualquier cardiopatía isquémica.
que puede ser la angina de pecho, claro. Esa es una gran pregunta derivado ahí porque existen personas que no tienen ninguno de los factores que yo mencionaba y se les asocia con un infarto o con cardiopatía isquémica. Y no quiere decir que todos los roncadores, pero sobre todo hay una condición que se llama apnea del sueño, en el cual se produce una pausa entre respirar muy prolongada. Eso hace que disminuya la concentración de oxígeno durante la noche y el cuerpo compense con incremento de la presión arterial y de la frecuencia. Entonces, esa apnea del sueño sí puede asociarse y es un factor que también tengo que controlar para evitar que progrese la aterosclerosis, y también es un factor que se asocia a la posibilidad de que se desarrolle un infarto. Entonces, las personas que roncan deben revisar si tienen apnea del sueño. Así es, lo correcto es que si yo observo que no hay ningún otro factor y hay datos que me sugieren eso, tengo que ver un estudio del sueño para detectar esta apnea. Otra pregunta nos llega a la cuenta de @sanamente y quieren saber si el café acelera el riesgo. Digo, me imagino que cuando alguien toma muchísimo café en el día, acelera esto el riesgo de padecer angina de pecho. Bueno, básicamente todo lo que sea un estimulante en el corazón, si ya hay un factor, es decir, si yo ya tengo un tapón en la arteria y hay algo que me incremente la frecuencia, como puede ser no solo la cafeína, sino otros estimulantes, por ejemplo, quien toma bebidas energizantes con estimulantes como taurina, como otras sustancias, eso sí lo puede desencadenar. El café en sí, ahora sabemos que se puede asociar con algunas otras condiciones, es decir, es ¿Cuáles? mejor, por ejemplo, arritmias, ¿sí? Como por ejemplo arritmias. También a la hora que yo tome el café, se han hecho incluso estudios y decir, a ver, ¿a quién le va mejor? ¿Al que toma café en la mañana o el café en la tarde o todo el día? Entonces se ha demostrado que no se incrementa el riesgo de padecer enfermedades del corazón si yo controlo una dosis moderada de café, sobre todo matutina. Entre más nos estamos alejando de la mañana, mayor riesgo tengo de desarrollar algún evento en el corazón, sobre todo arritmias, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre sentir una arritmia y una angina de pecho? Básicamente que la sensación de una arritmia se va a percibir con un incremento de latido, como de la velocidad. Podemos sentir latidos irregulares, es decir, yo lo siento más en el pulso, en la pulsación, más que ese disconfort que pueda tener. Cuando la frecuencia cardíaca está muy elevada, ¿eso es que tengo arritmia? Eso puede ser un indicador. No todas las frecuencias cardíacas elevadas son arritmias. Puede ser una condición, por ejemplo, el correr es una condición fisiológica, el que yo tenga fiebre, es decir, otras condiciones pueden hacer sin que se trate de una arritmia, pero sí, en general todas las arritmias tendrán un incremento de la frecuencia en el corazón. ¿Por qué ustedes los cardiólogos siempre insisten en diferenciar el colesterol bueno del colesterol malo? Básicamente por el tamaño de la partícula. A ver. Nuestra arteria, por decirlo de alguna manera, técnicamente se llama endotelio, que es lo que está pegado a la sangre. Vamos a decir que tiene microporos. Entonces, el colesterol bueno tiene un tamaño mayor, ¿sí? Y el colesterol malo tiene un tamaño muy, muy pequeñito. Entonces es el que se va a meter por esos microporos y se va a ir formando el tapón. Por eso es para nosotros muy importante reducir al máximo el colesterol malo. ¿Es verdadero o falso que el tabaquismo, incluyendo los vapeadores, desencadenan episodios de angina de pecho? Es verdadero y además es verdadero como con mayúscula, ¿no? Es decir, para llevarlo a una relevancia. Súper demostrado. Súper demostrado. El tabaquismo y la condición del vapeo son uno de los principales factores de riesgo. Yo lo pondría, no sé si decirlo en el primer lugar o entre la diabetes y el tabaquismo, entre los principales lugares de las enfermedades o las condiciones o los hábitos que nos van a llevar a la formación. Lo quiero resaltar, es decir, es extremadamente verdadero que el tabaquismo se va a asociar. ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué se asocia la diabetes con las cardiopatías isquémicas, incluyendo la angina de pecho? Igualmente, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, todo eso van a producir algo que se llama disfunción endotelial. Eso que les decía que es una red muy fina de nuestras arterias, es como un filtro, ¿sí? Todos esos medicamentos, todas esas enfermedades van a provocar como bombardeos a esa red. Entonces, al provocar ahora un incremento del tamaño, pues se van a comenzar a meter el colesterol y a taparlos. Entonces, esas enfermedades van a condicionar esa disfunción
y van a incrementar que sea más permeable ese filtro y se nos tapen las arterias. ¿Cómo diferenciamos? Nos preguntan en la cuenta de @sanamentetls, ¿cómo diferenciamos la angina de pecho de otros padecimientos cardiovasculares, otros dolores, digamos? Ok, en el tórax o en el pecho, pues hay otras estructuras. Hay estructuras musculares, hay estructuras gástricas, por ejemplo, el esófago, el estómago. Es decir, es verdadero que no todo lo que sentimos en el pecho es el corazón, pero nosotros tenemos que tener una conciencia. Ya tratamos de transmitir en esto que veamos de la entrevista, que si yo tengo muchos factores y yo soy consciente que soy diabético, que fumo, que tengo la presión elevada, que soy estresado, que tengo sobrepeso y yo siento un disconfort, lo primero que tengo que pensar y descartar es que se trata del corazón, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, yo tengo una vida sana, hago ejercicio, y presento un dolor, pues me tengo que preguntar si, por ejemplo, se asoció a que comí algo irritante y es algo gástrico, o si hago ejercicio, cargué mal, por ejemplo, una pesa. Es decir, ahí lo tenemos que ver, pero no existe duda que si mi perfil es de alto riesgo, si soy diabético, hipertenso, tabaquista, si tengo eso, lo primero que tengo que pensar es que es de origen cardíaco. Ya una vez que descarto, pues tengo otras posibilidades que son más benignas y que me dan un poco más de tiempo para tratar, ¿no? Porque recordemos que esto de la cardiopatía del infarto es en contrarreloj. Si yo dejo pasar, pues puede ser que ya se manifieste en una condición donde sea muy desfavorable para el pronóstico y para sobrevivir a un evento. Usted nos ha dicho que la angina de pecho puede durar hasta 30 minutos, pero ¿qué la precede? ¿Vómitos, náuseas o solamente el dolor y la opresión en el pecho? La opresión, sobre todo que la duración sea prolongada, se puede asociar además a náusea, vómito, a sudar demasiado, ¿sí? Sin que yo tenga un estímulo, es decir, no estoy corriendo. Entonces, básicamente, cuando va asociado todo esto y se prolonga el episodio y no mejoré con el reposo, es decir, si yo estaba caminando y me detengo y no mejoro y esto se prolonga, pues es momento inmediato de acudir al servicio de urgencias, porque ya no se trata de una condición de una angina de pecho estable. Ya estoy en el riesgo de que se esté manifestando un infarto, por ejemplo. ¿Y puede darse el caso que la angina de pecho sea asintomática? Esta pregunta nos llega en la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés. No es que sea asintomática, porque finalmente la angina es un síntoma. Lo que sí puede ser que los tapones en las arterias, la cardiopatía isquémica, no se manifieste con ningún síntoma y que yo le encuentre en etapas más tardías. Eso es más peligroso todavía, que generalmente el paciente, hasta que ya su corazón se hizo muy grandote, donde no actuamos en forma inmediata, y ahora se manifieste con falta de aire, que se le hincharon las piernas. Es decir, la cardiopatía isquémica sí puede ser silenciosa, ¿sí? Y tratarse de una complicación muy, muy grave, muy avanzada. ¿Cómo se detecta? ¿Por medio de qué estudio? ¿Y qué pasa si no nos damos cuenta que podemos tener un tapón, que podemos tener estas condiciones que generan la angina de pecho? Una vez que llega un paciente refiriendo un disconfort o un dolor de pecho, pues nosotros lo catalogamos como angina. Tradicionalmente la angina es el disconfort y el paciente me va a decir, doctor, se me quita al dejar de hacer la actividad, al disminuir la intensidad, eso ya es angina de pecho. Después de eso yo voy a demostrar el riesgo de esa angina. ¿Riesgo de qué? De infartarme y de morirme. Básicamente existen varios estudios. Depende mucho de la edad, depende mucho de si el paciente tiene muchos factores de riesgo para elegir. Por ejemplo, puede hacer, como les mencionaba, una angiotac de corazón, puedo hacer un ecocardiograma donde se les pone un medicamento que van a acelerar el corazón y se va a ver cómo se comporta en reposo y en el ejercicio. Existen formas de hacer por medio de cardiología nuclear, es decir, hay estudios ya encaminados de acuerdo al perfil de cada paciente para que me diga sí, pues efectivamente esa molestia que siente el paciente está derivada con una obstrucción. Doctor Francisco García, importantísimo todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitir estar en tu programa y poder informar un poco más acerca de esto a todo tu auditorio.
Gracias, muy agradecida. Y bueno, sí, efectivamente, yo agradezco al doctor García por las recomendaciones del día de hoy. Siento que escuchar al corazón va más allá de lo emocional, porque es aprender a identificar las molestias que podamos tener y acudir al médico especialista. Ahora me despido, esto es Sanamente, soy Aisa García y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, sean muy felices.